Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, por estar aquí presente. La verdad que para mí, siendo estudiante de abogacía en tercer año, es un honor realmente, y estar al lado de estos referentes en materia de derecho es muy importante. El tema de la Constitución es algo que a mí me apasiona bastante, diría que mucho. Es algo que considero que es la ley fundamental, tal como lo sabemos, y nos representa en muchos sentidos. He estado mirando mucho acerca de la Constitución, me parece que es algo que es importante debatir, que es importante analizar desde distintas ópticas. Me pareció muy buena la exposición de los doctores anteriores, la doctora Kemel Majes de Carlucci, que me aclaró muchas cosas que tenía un poco en la nebulosa. Ahora lo que nos toca analizar tiene que ver con las instituciones y el organismo de control, para lo cual le voy a pedir al doctor Ferrando si nos puede añadir un poco más de historia respecto de este tema antes de iniciar toda la charla. Bueno, primeramente agradecer y felicitar esta iniciativa de la Casa de las Leyes y de su alma mater, nuestra vicegobernadora de la provincia, por esta invitación, por esta idea de refrescar de alguna forma ese momento, esa circunstancia histórica que, como bien lo expresaba Carlos Ewes, las instituciones son hijas del tiempo, y creo que se puede hacer algún paralelo entre ese tiempo y nuestro tiempo de ahora. Así que felicitar a Laura por esta mirada que es retrospectiva, pero que también es una visión hacia el futuro, y que de alguna forma creo que también es responsabilidad de esta comunidad política, jurídica, social de Mendoza, dar una opinión en este momento cuando nuestro texto constitucional está cumpliendo 100 años. Yo quiero tomar brevemente algo que me interesó muy bien recién de Carlitos Ewes, que fue ese contexto porque creo que de alguna forma hay algún paralelismo con lo que vive Mendoza en este momento. Es un contexto de una bisagra, como bien decía Carlos, de un quiebre, de donde venía el civitismo, es decir, de don Emilio Civit, que había tenido casi esa suma del poder público en Mendoza y que había acompañado a Roca desde su segunda presidencia a tener una presencia política muy fuerte, en esta guerra 1914-1915, que parte de ese civitismo se abre y con nuevos representantes, con gente joven, se crea este Partido Popular que no encarnaba directamente al civitismo. Y creo que algo muy importante para Mendoza, que es esa pluralidad, ese respeto al otro. Cuando van a la Convención Constituyente, que son 42, en los cuales este nuevo Partido Popular tiene 30, tiene una gran mayoría, hay 8 de ese socialismo incipiente en Mendoza y hay 4 independientes, donde estaba don Ezequiel Tabanera. Ese Partido Popular tiene también mezcla de gente que estaba con Lencinas, que estaba preparando un poco ese movimiento, como don Pedro Nolasco Cortiz, y es acompañado también con esta fracción, podríamos decir, de la gente que estaba preparando el movimiento con Lencinas. Así que yo creo que ese tema del equilibrio, del respeto, se ve, como bien lo decía Carlos, en los debates. Creo que está presente en un equilibrio de la Constitución. Es decir, no hay un poder omnímodo, es decir, que esta es la postura y este es en realidad el proyecto del Ejecutivo y esto es lo que va a salir. En realidad muchas cosas salen distinto a lo que había pensado Barraquero. Muchas, pero es en ese equilibrio. Una de ellas es justamente el tema de la elección directa del gobernador. En el proyecto Barraquero, el proyecto era la elección indirecta, porque era lo que en ese momento se estilaba, era el pensamiento constitucionalista quizás tradicional de esa época, de la indirecta, porque ¿qué es lo que no se querían? Pequeños caudillos que hicieran pequeños partidos, es decir, y que en realidad después obstaculizaran en las elecciones. Entonces, muchas veces Barraquero tiene que ceder
y hay acuerdos y gana por muy pocos votos, pero también es un gran momento y creo importantísimo en esa época que en 1916 se sancione la elección directa en Mendoza, distinto a lo que era el proyecto original. Ese tema también respecto, podríamos decir esto, del Ejecutivo. Respecto del Legislativo, también el gran debate en esos 42 miembros, que si bien había una mayoría de 30, pero no los 30 votaban siempre igual, respecto de la elección proporcional. Se hace un gran debate porque lo que en ese momento era la vigencia era la famosa lista incompleta. Entonces, el debate de la representación proporcional también está vigente y también tienen que haber acuerdos en ese momento. Yo creo que en este salpicado y rápido introito, lo importante es rescatar que había en ese momento una fuerza nueva. Hay una especie de ganas de hacer nuevas cosas. Yo me voy a permitir citar una frase del gran aporte que ha hecho Dardo Pérez Guilú, que creo que de aquí en más tiene que ser, y no porque haya sido mi maestro como en nuestra canción del derecho público, tiene que ser lectura obligatoria en todo lo que se piense hacer. El Senado de la Nación en el año 2005 le imprimió a Dardo Pérez Guilú este libro que se llama Ensayos sobre la historia política e institucional de Mendoza, cual tiene un capítulo especial sobre la Convención Constituyente del 16. Y relatando Dardo el momento que se vivía ahí en 1914, cuando después de este cevitismo fuerte había sido elegido gobernador don Rufino Ortega hijo, que ya no era tan civitista, y luego don Francisco Álvarez, que ya es independiente, podríamos decir, con este partido popular. Fíjese lo que dice Dardo, dice, la independencia de su partido, está hablando de Álvarez, el nuevo gobernador, el espíritu renovador de los hombres que lo rodean, los comicios libres que lo acercan al poder y los anuncios de firmes propósitos de controlar con austeridad y honestidad la marcha de la provincia daban perspectivas halagüeñas a esta gestión. Es decir, fíjese, en este contexto había una esperanza de honestidad, de transparencia, de austeridad en la nueva gestión. Creo que es importante entonces recalcar que la figura en su momento que emerge es nuestro gran constitucionalista Julián Barraquero. Él tenía una tesis doctoral desde el año 1878, que era Espíritu y Práctica de la Constitución Nacional. Esa tesis doctoral era una pieza fundamental en su proyecto y creo que en su momento fue, y esto lo digo, acá está el rector de la universidad, el ingeniero Daniel Pisi, la importancia de la gestión en quien está sancionando o que está en los debates de una constitución, el haber tenido la experiencia. Recién Aida Kemelmacher habló, hablemos de derechos, pero deme los instrumentos. ¿Cómo se hace? Hablemos de educación, pero le pongo una cláusula en el artículo 212, inciso 8, que le digo que usted le va a dar el 30%, nada más y nada menos, de los recursos que tiene la provincia para imputarlos a educación. La necesidad de haber sido gestión. Julián Barraquero era el ministro de Gobierno de Álvarez y había sido ministro de Gobierno con Rufino Ortega. Es decir, tiene una experiencia concreta de gestión. Son hechos reales los que él plasma en su proyecto. Rápidamente le cuento que un equilibrio que hemos hablado muchas veces con Gabriela Ábalos, que tiene nuestra Constitución, es el tema de los plazos. Alguien quizá desde el poder, Carlos decía que se cae hasta el emperador de Roma, le encantaría que fueran 4 años para todo, que en 4 años se cayera irrigación, se cayera la elección de escuelas, se cayera el Tribunal de Cuentas, se cayera todo. Ellos pensaron todo lo contrario, pensaron todo este sistema de renovaciones parciales de las cámaras, este sistema de mandatos distintos de la educación, del Tribunal de Irrigación, lógicamente para que no hubiera un pensamiento omnívodo. Por ahí, desde la gestión política, a lo mejor el político diría, a mí me gustaría que fuera todo, pero esto garantiza, decía Pérez Guilú, la calidad democrática que... perfecto. Sí, ahí está. La calidad democrática y que la calidad institucional que hemos tenido en Mendoza. Creo que también para recalcar
un tema de práctica. Nuestra Constitución, que avanzaba en su momento, el tema del descanso del domingo, el tema de la protección laboral a las mujeres y a los niños, en la parte práctica tiene esa famosa cláusula que en su momento no lo había, que era que había que sesionar, y había que trabajar. ¿Qué pasa si no me da un quórum? Entonces, ahí empieza, en Mendoza, después de 3 llamados, si después de 3 llamados, sesionamos con el tercio. Le pone una nota muy práctica y muy concreta en su momento. También respecto del Tribunal de Cuentas, por acá está uno de sus miembros. En la Mendoza de 1915, únicamente se había mandado a la legislatura la cuenta de inversión de los años 1855 y 1856. Habían pasado 40, 50 años sin enviar la cuenta de inversión. La creación de esta figura, con esta autonomía, con esta independencia. Dardo Pérez Guilú nos decía en las clases, Mendoza por lo menos tiene 3 gobernadores. Tiene el gobernador administrativo, tiene el gobernador del agua y tiene el gobernador de la educación. Cada uno con acuerdo del Senado. Porque el que tiene el agua tiene la riqueza, tiene el poder, y el que tiene la educación tiene la influencia en las generaciones futuras. Nadie estudiará por el librito de la escuela primaria del punto de vista de la instrucción política o la idea política del gobernador. Esos 3 gobernadores van teniendo este equilibrio muy bien pensado, con acuerdos y con años distintos de mandato. Respecto del Poder Judicial, por cierto, también la inamovilidad en las funciones de los jueces, creo que es una de las cosas que podemos rescatar. Así que, le paso a Gabriela, hay algunos aportes que creo que tomando todo esto se pueden hacer, pero bueno, de alguna forma yo quería tomar, rescatando la introducción que había hecho Carlos, cómo era, al menos en la parte de los poderes fundamentales, la visión del momento y cómo les llevó a ello a sancionar este equilibrio entre poderes para, lógicamente, que se manejara un poder de una forma correspondiente y que no hubiera abusos, que es, desde Montesquieu, aquella tendencia natural que tiene el hombre. Muchas gracias, doctor. Bueno, y con la doctora Ábalos yo quería puntualizar temas que yo sé que maneja muy bien, que está relacionado con los municipios, y como estamos hablando de un coloquio de ideas y de debate respecto de una posible o no reforma de la Constitución de Mendoza, me interesaría saber en materia municipal, que hoy son autónomos independientes y tienen poder también. ¿Hace falta una profundización en la Constitución para poder darles otro giro, una independencia? Hay lugares en donde quieren independizarse y están hablando muy fuerte de decir, bueno, quiero tener otro municipio. ¿Hay que profundizar sobre ese tema? Me sumo a los agradecimientos a Laura, a la legislatura, por esta convocatoria, y también quiero recordar que no es la primera vez que los miembros del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, como el doctor Ewes, la doctora Kemelmacher, el doctor Matus, el doctor Ismael Farrando, estamos aquí con el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, creado por Dardo Pérez Guilú hace más de 30 años, que, bueno, cada vez que nos convocan desde las instituciones como esta, brindamos nuestras opiniones. Así que me alegro de esta convocatoria y espero que a lo largo del año, bueno, nos sigan invitando. En segundo lugar, como no puedo negar mi condición docente, quería hacer hincapié en 3 obras de cabecera para mí, que son mis obras de cabecera a la hora de estudiar la Constitución de Mendoza. Y se los voy a mostrar, casi les diría, en el orden de aparición, teniendo en cuenta cuándo han sido publicados. Esta obra de Dardo Pérez Guilú, que contiene distintos artículos de Dardo de distintos momentos históricos, todos referidos a Mendoza, les va a mostrar, por ejemplo, lo que fue la Convención Constituyente del 16, pero no solamente esa, sino que Dardo aprovecha y junta en esta obra sus impresiones sobre varias convenciones constituyentes y varias constituciones mendocinas. En segundo lugar, la obra de la doctora Cristina Cegueso de López Aragón, que es mendocina por adopción. Es entrerriana, vivió en Córdoba, pero finalmente es mendocina, y escribió esta historia constitucional de Mendoza, que se completa la trilogía, en mi opinión, con la obra de Carlos Ewes, que se publica en el año 2008, que es también la historia constitucional
Constitucional de Mendoza, pero a la luz de sus reformas constitucionales. Porque lo que hace Carlos es analizar las instituciones y tener en cuenta cada reforma con todos los proyectos y los debates. Por eso creo que las 3 obras tienen que ser de lectura obligada para quienes estudiamos los temas de la Constitución de Mendoza. En este coloquio tan interesante que han armado, creo que el desafío que tenemos todos los que hablamos en cuarto lugar, como mi caso, es visualizar cuáles han sido los aspectos que no han sido tocados todavía por mis predecesores. Porque en muchos puntos estamos de acuerdo y no cabe que yo lo repita, pero sí se me ocurre que hay un aspecto a tener en cuenta para Mendoza que hasta ahora no se ha dicho. Los mendocinos tenemos tradición de elaborar textos constitucionales de avanzada en el país. Así como en 1854 supimos dar la primera constitución provincial que cumplió con el mandato del artículo 5 de raíz alberdiana y que por ello mismo servimos de ejemplo al resto de las provincias argentinas y además, gracias a cumplir con el texto constitucional, enviamos el texto a revisión del Congreso y el Congreso modificó, por ejemplo, lo del voto calificado. También es bueno que recordemos cómo hemos avanzado a lo largo de todos estos años y hemos dado puntapié iniciales muy importantes. Después de ese texto, la Constitución que casi todos los mendocinos que estudiamos el tema consideramos que es la Constitución fundadora de Mendoza, que es la de 1894-95. Quizás la Constitución que marcó la mayor parte de las instituciones de la cual hoy vamos a hablar. Y esa Constitución, donde también Barraquero estuvo muy presente, sirvió como un faro que iluminó lo que implicó la culminación del siglo XIX. En el siglo XX seguimos avanzando, la Constitución de 1900, 1910, la Constitución que hoy festejamos de 1916, donde nos adelantamos ya no a otras provincias, sino al mundo, en cuanto a que consagramos derechos sociales. 1916, cuando las primeras manifestaciones en el mundo fue la Constitución de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919. Y como si esto fuera poco, en 1948 comenzamos a debatir una constitución de sesgo o de influencia del peronismo, avanzando y adelantándonos a la constitución que finalmente se sanciona a nivel nacional en 1949. Volvimos a reformarla en 1965 y a partir del retorno a la democracia en el 83, si bien tuvimos intentos fallidos de reforma total o parcial, sí nos encaminamos muy bien con las enmiendas de un solo artículo. Y ahí tuvimos enmiendas muy importantes y votadas con amplias mayorías, desde la elección directa del gobernador, desde la modificación del artículo 1, introduciendo todos los temas de los recursos naturales, hasta quizás una de las reformas de un solo artículo más votada, que fue la del año 2005, donde se tocó el tema de la indexación de los jueces. Y luego quería mencionarles muy sintéticamente los otros 2 casos donde no tuvimos la misma suerte, que fue la reforma del año 2009, donde se limitaban las reelecciones de los intendentes, y la última, donde directamente el electorado votó que no en el 2011, a la modificación de un artículo que era difícil de interpretar y de transmitir. Modificar el artículo referido a los electores, en el artículo 221, y cambiarlo por los votantes. Les cuento, a modo de comentario anecdótico, que revisando los periódicos o los medios de comunicación del momento, hasta el mismo ministro de Gobierno de ese momento tuvo que admitir que era muy difícil de comunicar y de convencer al mendocino sobre esto. Que quiero mostrarles en una pincelada muy rápida, que sí tenemos acción reformista en Mendoza, que sí tenemos absoluta capacidad para definir los cambios que la sociedad va pidiendo. Y como bien cita Carlos Egues o menciona Dardo Pérez Gilú, la Constitución que implique ese proyecto político materializado en un texto constitucional, la Constitución que para Dardo Pérez Gilú supone la historia más la realidad, con la iluminación de la razón, los mendocinos somos muy capaces de hacerlo y lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia. Esto creo que debería ser el puntapié inicial a los 100 años. Es decir, estamos en la puerta de dar la mejor constitución del país en el siglo XXI. Y tenemos antecedentes de que somos capaces, y muy capaces. Entonces, el primer consideración para mí es a
tener la esperanza y la confianza en nosotros mismos a la luz de nuestra historia, teniendo en cuenta que la realidad hoy nos marca lo que ya los profesores han citado, pero que necesariamente nos tiene que llevar a proyectarnos hacia el futuro, donde pensemos que como nuestros padres en el 16, hoy podemos forjar también un texto constitucional con miras a perdurar en el tiempo. Quizás no 100 años, pero sí la cantidad de años que los mendocinos decidamos. En este rápido pantallazo inicial, quería puntualizarme, antes del tema municipal, en destacar el aspecto de la descentralización del poder en la Constitución de Mendoza, del 16, que en mi opinión debe ser tenido en cuenta y, si es posible, repetido en un nuevo texto. No repetido exactamente igual, pero sí con la visión de limitación del poder, donde no solamente los 3 órganos clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, puedan llegar a tener distintos plazos de duración. Acuérdense que en el 16 los diputados duraban 3 años y se renovaban por tercios cada año. Los senadores 6 y se renovaban por tercios cada 2 años. El gobernador 3, el intendente 3. Acuérdense que el intendente era elegido del seno del Consejo Deliberante. Pero además en el 16 se perfilan las instituciones que aparecieron en 1894-95, como el Departamento General de Irrigación, con 5 años del superintendente, la Dirección de Escuelas con 4 años, más Ministerio Público, bueno, dentro del Poder Judicial, esto hay que revisarlo, en mi opinión, para darle una categoría autónoma fuera del Poder Judicial, más asesor de gobierno, acá mis respetos y homenaje a César Mozo, mi primer jefe en la administración pública, asesor de gobierno y fiscal de Estado, con duración, mientras dure su buena conducta, designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y acompañando esta permanencia también el Tesorero General de la provincia, el Contador General de la provincia, por supuesto el Ministerio Público, y de la misma manera en el Tribunal de Cuentas la presencia de un abogado y contadores. Visualicen de alguna forma cómo el texto constitucional mendocino descentralizó, como bien mencionaron recién, la tríada clásica del poder, más el agua, la educación, el control de cuentas, la Fiscalía de Estado y la Gobierno con distintos perfiles, más el tema municipal. Y acá llegó la descentralización del poder. Como bien dice Pérez Gilú, en esto la Convención Constituyente del 16 se quedó corta. Digo, analizando los debates de los otros temas, el tema municipal quizás no estuvo a esa altura. ¿Por qué? Porque volvimos a tomar la fórmula de la Constitución de 1894-95, que fue la que separó el tema municipal de los cabildos. El cabildo tenía el municipio o los temas locales, más el agua y la justicia de paz. En 1894-95 se separa. En 1910 se había avanzado hacia un municipio urbano, pero en el 16 volvimos al municipio departamento. Y en esto creo que sí Mendoza tiene que hacer un avance interesantísimo, porque estamos realmente desactualizados en ese tema. Porque la descentralización del poder no solamente implica el juego de todos los órganos que ya les mencioné, sino necesariamente la descentralización territorial, mostrando que los mendocinos pretendemos que nuestros ciudadanos, nuestros habitantes, sea cual fuere el municipio, ciudad o pueblo en el que vivan, van a tener los mismos derechos políticos. ¿Y por qué se los muestro de esta manera? Porque en la Mendoza de hoy tenemos ciudadanos de primera y de segunda, opinión mía. ¿Por qué? Porque quien vive en un distrito tiene la opción de elegir el gobierno propio para su ciudad, para su pueblo, para su vida, sino que coadyuva en la elección de las autoridades que gobiernan desde la ciudad cabecera. Y en Mendoza conocemos que la disparidad que tenemos de ciudades, las distancias que nos dividen, hace que muchas veces determinadas villas pertenezcan a ciudades cabeceras respecto de las cuales no tienen ninguna identidad, respecto de las cuales no tienen casi vinculación. Entonces, en esto sí Mendoza tiene que mostrar que está a la altura del siglo XXI y abrir la confianza en la gente. Más de una vez se cuestiona, ¿pero la gente sabrá
darse su propio gobierno? Por supuesto que lo sabrá en la medida que la provincia acompañe, que la provincia no solamente con la Constitución, sino con un ramillete de leyes necesarias para que eso sea posible, acompañe el crecimiento ciudadano en cada una de nuestras ciudades. Entonces, uno de los temas pendientes, en mi opinión, de cara al siglo XXI, pensando una Constitución para los tiempos que vienen, supone replantear el régimen municipal sobre la base de la descentralización territorial, la descentralización incluso de los recursos económicos financieros, porque si eso no existe como base, lo demás será puro maquillaje. Y esto supone replantearse la Mendoza de solo 18 ciudades cabeceras a poder visualizar una Mendoza con más de 40, 50 ciudades, con distintas categorías, con distintos niveles de descentralización, por supuesto, con distinta complejidad en lo que hace a su propio gobierno, pero replantear que Mendoza merece una respuesta que no solamente surja de la ciudad capital de la provincia, donde el régimen municipal se vive de otra manera, sino que la respuesta surja escuchando a las distintas regiones que componen Mendoza y a la identidad propia de cada una de ellas. Mendoza tiene de por sí, desde lo geográfico, integración regional forzosa. Por ejemplo, el Vadeduco. Necesariamente el régimen municipal debe pensarse en un Vadeduco integrado. Ahora, ¿cuál sea la fórmula mejor? Seguramente habrá muchas opiniones al respecto y no creo que yo puedo aportar la única opción, pero si la visión de los legisladores, de quienes estudiamos estos temas, es la de potenciar que quienes viven en esas ciudades no se vayan de esas ciudades, que quienes habitan hoy Palmira tengan la opción a seguir desarrollándose, por lo menos en la zona, donde la integración con toda la zona este sea la clave para el desarrollo. No pensar a una Palmira independiente, mucho menos soberana, simplemente pensar o repensar las ciudades o las villas integradas en un contexto, donde siempre habrá una ciudad más fuerte, por supuesto, de la cual seguirá teniendo dependencia en servicios, en temas económicos, por supuesto, pero habrá un mínimo poder de decisión de la ciudad local, de forma tal que si Palmira o Chacras de Coria pretende pensarse como ciudad de futuro, pueda diagramar en el contexto, nunca en forma aislada, qué perfil quiere tener como ciudad. Si quiere ser una ciudad industrial que apueste al turismo o que sea residencial, por ejemplo. Es decir, las fórmulas hay que encontrarlas a la altura de las circunstancias de hoy, pero planteadas necesariamente desde la descentralización. Y quería terminar o hacer referencia a una frase de Dardo Pérez Guilú que yo creo que nos sirve como orientador. Por supuesto, discutida. Más de uno de ustedes me dirá, bueno, hay tantos mendocinos o perfiles mendocinos como cada uno de los 2 millones que vivimos en esta provincia. Pero Dardo, viejo conocedor de la sociología, creo mendocina, acuñó esta frase que les voy a leer, con la cual me siento identificada por el perfil que marca. Según Dardo, los mendocinos somos fundamentalmente empíricos, prácticos, que confiamos en la prudencia para resolver toda clase de problemas, que sujetamos nuestra conducta a grandes principios guiadores, pero siempre rehuimos de lo ideológico o reglamentarista. Dardo decía, el mendocino huye de los extremos. En esta construcción, dice Dardo, el pragmatismo del mendocino lo abre permanentemente al cambio. Y ya les conté todas las veces que reformamos la Constitución y que lo hicimos muy bien, pero no desecha el pasado. Avanza hacia el futuro, pero sin sobresaltos, confiando en que no siendo nunca demasiado revolucionario, puede desarrollar seguro su accionar para afirmar el futuro que crea cotidianamente. Fíjense, yo creo que esta descripción opinable, pero en mi opinión marca mucho de lo que deberíamos hoy plasmar en nuestro nuevo texto. El pragmatismo con ideas y principios rectores, sin fanatismos o extremos ideológicos, pensando en el futuro al cual creamos hoy. De alguna manera, en temas municipales, este debería ser también el espíritu rector. Punto de partida. Muchas gracias, doctora. Doctor Ferrando, yo quería añadir un poco a la locución que usted hizo respecto de la historia.
todo lo que usted planteó y cómo se trabajó para la reforma de la Constitución de 1916, es si usted considera hoy que es urgentísimo una reforma en la Constitución, dado el aspecto que usted mostró. Hola, bien. La pregunta es muy buena y en un par de veces anteriores he sido crítico por el momento, porque siempre se analiza sobre la necesidad y la oportunidad. Un tema puede ser necesario, pero muchas veces no es oportuno. Creo que necesario, por cierto, lo es. Han pasado 100 años. Recién Aida Kebelmacher, 100 años. Hay técnicas nuevas, hay tratados internacionales, hay derechos fundamentales nuevos. Europa en este momento debate, y ya está un principio en la Constitución española, lo han hecho los brasileros, el derecho fundamental a la buena administración pública. Un derecho fundamental a la buena administración. ¿Y qué significa eso? De alguna forma, muy cortito, ciertos principios en la Constitución que garanticen que me van a resolver en un plazo razonable, que me van a notificar si pierdo cuál es el recurso que sigue, que la administración con toda la tecnología, las TIC, etcétera, no me va a exigir datos y documentos que ella misma tiene. Es decir, han pasado 100 años, entonces evidentemente el concepto de necesidad creo que absolutamente se da. El tema de la oportunidad. He escrito un par de veces en los Andes, porque siempre eran temas urgentes, en forma negativa anteriormente. Porque en un par de oportunidades lo que ha motorizado la reforma constitucional ha sido la reelección del gobernador. Y evidentemente una reforma que, aunque uno puede ser unos temas muy interesantes para tratar, no puede motorizarse exclusivamente por la reelección del gobernador. Creo que en este momento, quizá en esta bisagra, en ese tema que yo encuentro parecido a la época de Álvarez, en el cual asume un gobierno con esperanzas, lo ha dicho el gobernador que ha estado acá presente, con austeridad, con probidad en la función pública, se dan pautas para que en este momento, y con todas las fuerzas políticas que de alguna forma en Mendoza hemos garantizado esa calidad democrática de la convivencia. Hoy acá estaba viendo los cuadros de nuestros gobernadores y vicegobernadores, cómo se han ido sucediendo distintos pensamientos y cómo hemos convivido. Creo que se da ese clima de mínima concordia y respeto que decía Carlos Ehue para encarar una reforma que toque estos nudos estructurales. Ahora, si usted me pregunta y me apura, ¿qué haría y qué es lo que no haría? No haría la superconstitución de los 800 artículos, que es una tentación el ponerse a escribir. Juan Fernando Segovia tiene algo muy interesante cuando hubo este ciclo de las reformas constitucionales provinciales de la década del 80, de esa enumeración exhaustiva de todos los derechos. El derecho a la felicidad extrema, del plasma de 55 pulgadas, o del Superphone 7, o de la PlayStation 5. Es decir, ese derecho extremo a la felicidad total. Bueno, esa que Segovia con fina ironía decía, pues eran unos catálogos de ilusiones en el ponderar extremos de derecho, no caería, ni caería porque ya en su momento, en el 16, los 240 artículos de nuestra Constitución, medio no le gustaron. Algunos decían que eran, recién alguien dije, que era demasiado reglamentarista. Entonces, ¿qué es lo que no haría? No haría la Constitución ómnibus. Creo que mantendría su estructura. Creo que es un respeto a los 100 años. Es decir, tampoco, Ehue recién lo dijo, ni en Roma, decir, yo tiro todo lo anterior y empieza acá, refundo el Estado mendocino. Nadie lo va a hacer. Mantendría su estructura y dentro de esa estructura ayornaría en todas estas cosas. Fundamentalmente tenemos esta deuda que muy bien dijo Gabriela, que es con el régimen municipal
con la institución. Los otros días lo hablamos con Laura Montero sobre darle una autonomía a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la institución de algunas instituciones como Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, hay ciertas cosas que se pueden poner, pero tampoco sobreabundar. Entonces, no haría un código porque no hace falta, tocaría esos puntos esenciales sin que haya exceso y comparto lógicamente, es nuestro maestro común, lo que decía Gabriela de Dardo Pérez Gilú. Tenemos que tener una constitución que enamore a los mendocinos y a las mendocinas. Por eso el pueblo en 2 oportunidades dijo que no, quizás fue mal comunicado, es decir, tiene que enamorar la reforma. Y yo creo que enamora cuando es sabia, cuando va a ayornar, cuando tenga sentido común, está toda esta escuela del derecho público mendocino, que va lógicamente a colaborar. Acá están escritos, acá Gabriela ha traído los 3 libros fundamentales, hace 40 años que el instituto escribe sobre este tema. Está la universidad, acá está el rector presente, el ingeniero Pizzi, con todas las cátedras de derecho público de todas las facultades, con el pluralismo que le da la universidad. Es decir, que va a tener todo el apoyo. Así que la clase intelectual del derecho constitucional administrativo económico mendocino, la universidad se va a plegar a esto. Así que como síntesis yo diría, creo que tenemos que una oportunidad histórica, a contrario de lo que he dicho en 2 oportunidades, creo que en otras oportunidades creo que esta es oportuno, valga la redundancia de juego, es oportuno, están dadas las circunstancias, creo en ese equilibrio. Dardo Pérez Gilú decía, ojo que del mendocino, los mendocinos somos montañeses y desconfiados, somos muy pragmáticos, le rezamos a la Virgen de la Carrodilla, pero viene la piedra que esto y lo otro y le escondemos en el garage, decía él. Es decir, somos muy pragmáticos, nos va mal y escondemos a la Virgen. Entonces, creo que están dadas esas circunstancias y como todo lo que enamora, podríamos decir, entre alguien ostentoso, y alguien, no parco, pero intermedio, hagamos algo parco. Entre lo tradicional y lo moderno, hagamos tradicional y moderno.